Tiene la palabra el diputado Gonzalo Barrientos. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. Vamos a plantear nuestra posición de un principio democrático que se refiere a la base fundamental de la democracia y que significa el voto del soberano, el voto del pueblo boliviano. No se puede hablar ni de primarias, ni secundarias, ni terciarias, si no vamos a respetar el voto del pueblo. Advertimos nosotros que aquí se quiere aprobar una ley amañada, una especie de trampa en la cual se quiere eludir el voto del pueblo del pasado 21 de febrero. Y esto es gravísimo para la democracia. Esto significa romper el orden constitucional. Esto significa darle un golpe a la democracia. Esto significa elegir el camino incorrecto por el cual transita Maduro en Venezuela o por el cual transita Ortega en Nicaragua. Por principio fundamental, el pueblo boliviano siempre ha estado en defensa de la democracia, porque aquello significa el ejercicio pleno de nuestras libertades y de nuestros derechos. En ese entendido, el tiempo nos da la razón cuando en su momento se denunció que lamentablemente este régimen había elegido este camino incorrecto. Y los hechos a lo largo de la historia nos vienen demostrando que lamentablemente en este momento el régimen está en ese camino incorrecto de la antidemocracia, en ese camino incorrecto de no respetar la Constitución, en ese camino incorrecto de no respetar el voto del soberano, de no respetar el voto del pueblo, de no respetar una decisión constitucional que es imprescriptible. Y es importante hacer una precisión respecto a lo que establece la Constitución. El artículo 7 de la Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo boliviano. Y esta decisión es imprescriptible, no prescribe. No se puede anular, precisamente porque se refiere a la soberanía del pueblo, de ese pueblo que dice el régimen respetar y obedecer, pero hace todo lo contrario. Esta decisión además es indivisible, no se puede dividir, no se puede decir que alguien mintió o alguien dijo la verdad o alguien se tropezó. Es un todo que toma una decisión y es inalienable, porque no puede estar en función a los intereses de un partido político o en función a los intereses económicos. Claramente la Constitución política del Estado establece aquello respecto a la decisión de nuestros mandantes. Claramente eso establece la Constitución respecto a la decisión de quienes mandan. Porque quienes mandan son quienes conforman el soberano, es el pueblo boliviano y obviamente eso es obvio. Y en cumplimiento a lo que establece la Constitución, está vigente la ley del régimen electoral, que establece un principio de preclusión. Y la preclusión significa que no se puede revisar ningún acto de un referéndum donde el soberano toma una decisión. Por lo tanto, no se puede revisar las decisiones que se asumió el pasado 21 de febrero. Además, que la ley del régimen electoral establece que la decisión del soberano, y es obvio, es de cumplimiento obligatorio. Y el primero que tiene que cumplir se llama Evo Morales. Y además, que es de carácter vinculante. Y lo vinculante que se ha votado son las elecciones del año 2019. Es más, la propia
campaña que llevó adelante el Tribunal Supremo Electoral establecía que se refería al actual presidente y vicepresidente en la estrategia que tenía en su momento el movimiento al socialismo para ganar ese referéndum, pero no pudo ganar, sino perdieron este referéndum. Además, ¿qué establece la ley del régimen electoral? Que los resultados del soberano, del pueblo boliviano a quien nos debemos, están vigentes desde la proclamación de los resultados. ¿Y quién ha proclamado estos resultados? Lo ha proclamado el órgano electoral plurinacional, declarando la victoria de no a la modificación del artículo 168. ¿Y este artículo qué establece? Establece que solamente puede haber una repostulación. Y ahí vemos un juego de palabras, vemos ahí una posición engañosa, cuando el régimen dice, pero no se modificó, está ahí intacto el artículo 168. Hay que cumplirlo. Eso es lo que tiene que hacerse, porque está vigente ese artículo. Y ese artículo dice que solo puede haber una repostulación. Por lo tanto, en coherencia a lo decidido por el pueblo boliviano, tiene que respetarse lo que dice ese artículo. Tiene que respetarse lo que ha decidido el pueblo boliviano. Lamentablemente, en este referéndum se gasta más de 160 millones de bolivianos. 160 millones de bolivianos que sale del esfuerzo, del sacrificio del pueblo boliviano. De ese pueblo que ha ido a votar el 21 de febrero. De ese pueblo que se sacrifica y se esfuerza. De ese pueblo al cual nos debemos. Porque eso no sale de la billetera de algún poderoso o de algún amigo del régimen. Eso sale de las arcas del Estado. ¿Cómo es posible que se desfilfarre más de 160 millones de bolivianos, fruto del esfuerzo del pueblo, se le haga votar al pueblo, se le diga al pueblo, si gana el no, me voy a mi Chaco, y ahora resulta que no se quiere ir a su Chaco? ¿Qué significa eso? Eso significa hacerse la burla del pueblo boliviano. Eso significa no respetar al pueblo boliviano. Eso significa una posición totalmente antidemocrática. Y ahí está el camino incorrecto por el cual está transitando el régimen. Y ese no es el camino que quiere Bolivia. Ese no es el camino que quiere el pueblo boliviano. Es un camino totalmente incorrecto, y vayamos a ver qué está ocurriendo en Venezuela. Casi 3 millones de venezolanos que están escapando, que están saliendo, que están huyendo de ese régimen perverso de Maduro. Vayamos a ver cómo está esa economía en Venezuela. Vayamos a ver cómo está la salud en Venezuela. El régimen de Maduro ya está demostrando las consecuencias económicas de la imposición, las consecuencias del régimen que no respeta el voto del pueblo. Y muy pronto Nicaragua va a empezar a sentir ya también las consecuencias económicas, que es lógico, porque si se despilfarran recursos económicos, si se gasta plata en palacios, en aviones, en helicópteros y en reprimir o masacrar al pueblo, obviamente van a venir las consecuencias económicas. Y eso es lo que está ocurriendo en Venezuela, y eso es lo que seguramente va a ocurrir en Nicaragua. Ahora, lo que está ocurriendo en la Argentina también es obvio. Si tanta plata se han robado los Kirchner, ¿acaso no han encontrado ahí el cuaderno de los sobornos que se entregaban millones y millones cada día? ¿Acaso no han encontrado millones enterrados en una iglesia? ¿Acaso no están ahí siendo enjuiciados esos corruptos que se han robado tanta plata y que han dejado lamentablemente a todo un pueblo para que pague los platos rotos?
porque al final los poderosos siempre están felices, los poderosos bien gracias. ¿Y quién paga las consecuencias? ¿Quién paga los desastres de los abusos y de los excesos y de la instalación de esos regímenes? Es el pueblo. Y ahí estamos viendo lo que está pasando en la Argentina. Y eso no quiere que pasemos los bolivianos. Eso no quiere el pueblo boliviano. Por eso cuando en este mismo escenario debatíamos el Código Penal, recibíamos los mismos criterios. ¿Acaso no nos dijeron con el Código Penal que eso estaba escrito en piedra? ¿Acaso no nos dijeron que era el mejor código del mundo? ¿Acaso no nos dijeron que eso sí o sí se iba a implementar? Y mofándose del pueblo boliviano, empiezan a sancionar y empiezan a promulgar esa maldita ley del Código Penal. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Acaso no se tuvo que anular y enterrar ese Código Penal por decisión del pueblo? A ese pueblo que ahora le están haciendo lo mismo. A ese pueblo que ahora, con mucho exceso de poder, están llevando adelante la aprobación de este proyecto de ley, atropellando, utilizando los 2/3, sin respetar por lo menos los plazos que establece el reglamento de por lo menos 24 horas, para que el pueblo se pueda enterar y para que se revise y para que se debata. No están permitiendo que debate el pueblo boliviano. ¿Dónde han ido a consultar esta ley al pueblo boliviano? ¿Cuándo le han consultado este proyecto de ley al pueblo boliviano? ¿Cuándo le han dicho al pueblo, vamos a aprobar esto para no respetar tu voto? Jamás, nunca le han dicho eso al pueblo. Por eso es que salimos en defensa. ¿A quién nos debemos? Y al pueblo boliviano. Y salimos en defensa del voto del pueblo. De ese pueblo que lamentablemente no recibe una correspondencia de los 2/3 que ha otorgado. Porque esos 2/3 debían ser esa máxima representación del pueblo boliviano y de actuar acorde al sentimiento del pueblo boliviano, pero ocurre todo lo contrario. Y ahí está el ejemplo del Código Penal. Cuando se da las elecciones judiciales, el año 2011, se dijo, esto no va a funcionar. ¿Y qué manifestó el régimen? Igual se mofó, igual se hizo la burla. Y contracorriente, sin respetar el voto del pueblo, posesionó a los magistrados. Y ahí tenemos esa justicia podrida que lo dijo el propio vicepresidente. 6 años de un desastre de justicia. Y por si fuera poco, pensábamos que se iba a cambiar y se iba a respetar el voto del pueblo. Ocurre que el pasado 3 de diciembre, más del 70% vota blanco, vota nulo, y al final tampoco se respeta el voto del pueblo. Cuando se da esta situación, se va en contra del voto del pueblo. Por lo tanto, no solo es el voto del 21 de febrero, son diferentes momentos en los cuales este régimen no respeta el voto del pueblo. Y eso es antidemocracia. Eso es exceso y abuso de poder. Y ante eso, obviamente, responde el pueblo. Y seguramente va a responder el pueblo. Y en el caso de las 2 elecciones judiciales, cuando no respetan el voto del pueblo, cuando contracorriente posesionan a estas autoridades, ¿qué es lo que ocurre? Se secuestra la justicia para los poderosos. Y pueblo que no tiene justicia está condenado a perder su democracia. Clásico de lo que hace o ha hecho Chávez y hace Maduro en Venezuela. Clásico de lo que se ha hecho en Nicaragua. O clásico de lo que se ha hecho en la Argentina. Cuando el pueblo boliviano votó en referéndum por las autonomías, con su voto dijo, queremos implementar las autonomías como establece la Constitución, donde también votó el pueblo boliviano. Ocurre que el 88% lo maneja a nivel central y ni siquiera el 1% llega a cada departamento. Siempre en contra del pueblo. Ahí está otra demostración de cómo no se respeta el voto del pueblo.
Y ocurre que se aprueba una ley de descentralización. Diputado, se agotó su tiempo.